Nota preliminar. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Héctor Rosales, ebooks blogger, no se hacen responsables del ejercicio de la libertad de expresión individual. Aviso legal, artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículos 2332 al 2345 del Código Civil Federal. Artículos 2, 41, 48, 50, 64 de la Ley de Protección de Periodistas. Este programa es clasificación B15. Apto para mayores de 15 años. Programa informativo de opinión entretenimiento puede contener descripciones de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años, conforme a los lineamientos de clasificación de radiodifusión publicados en el Diario Oficial de la Federación, 21 de agosto 2018. Me escuchas en este 17 de julio del año 2025. Una tarde lluviosa que espero que no perjudique esta emisión. Gracias a Dios comenzamos con una nueva emisión. Se me da la posibilidad. Y vamos rápidamente con las portadas. Reforma. México está petrificado ante el crimen organizado. Es lo que dice ese gran presidente que tienen en Estados Unidos, mis respetos y admiración, Donald Trump. Nuevamente le dice en cierta forma a Claudia Sheinbaum, no al país, sino a Claudia Sheinbaum, tú tienes tanto miedo que ni siquiera puedes pensar adecuadamente. Durante tantos años, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, cómplices del cártel de Sinaloa y de otras organizaciones criminales, le entregaron el poder completamente a los cárteles de la droga sin importar que masacraran indígenas, que masacraran personas civiles, empresarios extorsionados, descuartizados, que secuestraran a sus hijos. Nada de eso les importó. Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto venía ocurriendo esto, incluso con personas no muy adineradas, por tener una tiendita, por tener un negocio de reparación de algo, por vender paletas, por tener algún consultorio, por tener alguna tlapalería, por tener, pues no sé, cualquier otro de esos negocios, oficios, pues eran personas víctimas de secuestro de sus familiares y muchas veces cuando no se lograba cumplir con la cuota eran eliminados para nunca volverlos a ver. Se permitió que el problema creciera y se permitió también desde los Estados Unidos que les abastecía de armas, sobre todo durante los gobiernos de Barack Obama. Durante el gobierno de Barack Obama, el denominado fallido operativo rápido y furioso, tengo la severa sospecha de que fue intencional. Vamos entonces con esto de las portadas y dice, anticipa el presidente de los Estados Unidos que debe de actuar contra el crimen organizado Claudia Sheinbaum. En otras palabras, le está diciendo, soy perfectamente consciente de que has simulado todo este tiempo combatir a los cárteles de la droga. Eres una mentirosa y por eso te voy a tratar con la punta del pie o con el puño cerrado. Y saben que Donald Trump no se anda por las ramas cuando se trata de esta clase de cosas. A pesar de que Claudia Sheinbaum cometa el absurdo de decir que ya demandó al abogado de Ovidio Guzmán López por lo que comentó, que ella es la publirelacionista, la vocera del cártel de Sinaloa, que es la principal defensora de Ismael El Mayo Zambada. Ahí lo tienen. Yo sigo preguntándome, ¿qué clase de delito es ese de decir la verdad? O sea, Claudia Sheinbaum va a enviar un abogado a los Estados Unidos y como por qué va a demandar al abogado de Ovidio Guzmán López. O sea, ¿cuál sería el delito de decirle a la presidenta esto que pues puede ser un comentario, ¿no? No me imagino, o sea, ¿cuál podría ser el delito? Dice el periódico Reforma, el presidente Donald Trump aseguró ayer que los cárteles de la droga ejercen un control tremendo sobre México, incluyendo sobre sus autoridades, permanecen petrificadas ante ellos. Bueno, si han observado el ejército que tienen, también algunas personas podrían comprenderlo, ¿no? Estados Unidos tiene que hacer algo al respecto. Este comentario de Estados Unidos tiene que hacer algo al respecto
¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Un ataque aéreo como el que hicieron en Irán para destruir las plantas nucleares, donde se estaba enriqueciendo uranio para hacer bombas de destrucción masiva? ¿Una operación limpia, relámpago, con estos aviones sombra o murciélago, que también les dicen que porque tienen ese parecido a las alas, aviones extremadamente rápidos, silenciosos, furtivos? ¿O un ataque desde las aguas, con algún destructor? Estados Unidos tiene que hacer algo, dice el presidente Donald Trump, porque no se puede quedar así. Otra de las notas es: insiste Clara Brugada en el control de las rentas. Bueno, pues esa ignorante, esa analfabeta, ¿qué va a saber, no? ¿Qué va a saber de economía? Probablemente tenga asesores que le estén diciendo: no, jefa de gobierno, eso no es posible, no se pueden controlar los precios de la renta porque todo en la vida sube, y sobre todo hoy la vida es más cara por la inflación que ustedes han ocasionado por estar dando dinero a gente parásita, perezosa, que no estudia ni trabaja y que no produce nada y que no producirá nada en los próximos años por su culpa. Esa es la inflación que se genera por estarnos endeudando constantemente y emitiendo dinero sin sustento. Ordena el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indagar acordeones, pero únicamente en el estado de Nuevo León. Estos miserables que dijeron que no hubo acordeones, ahora dicen que lo van a investigar, pero únicamente en el estado de Nuevo León. Ya saben que son patiños, son cómplices de Morena. Aseguran que Comisión Federal de Electricidad, CFE, reconoció que tiene o que enfrenta una grave situación de déficits. La Comisión Federal de Electricidad lo reconoció, que tiene un déficit en generación de energía eléctrica, lo cual incrementa las posibilidades de un apagón. De hecho, hay apagones, pero los medios lo censuran mucho por órdenes de Sheinbaum. Hay apagones en lugares como Yucatán. Bueno, y fíjese que por unanimidad, algo aquí en letras pequeñas dice: aprieta a mandatario el caso Epstein. Bueno, porque muchas personas, incluso personas de derecha o supuestos conservadores que debieran de ser los mayores defensores del presidente Trump, pues quieren seguir creyendo en las mentiras podridas de la extrema izquierda sobre que Donald Trump está implicado en cierta forma con el pederasta Jeffrey Epstein. Eso es completamente falso. El argumento que les daba ayer es claro y sencillo. Si eso fuera cierto, ¿por qué los miembros del cártel Epstein son los que quieren acabar con Trump? Los Clinton principalmente. ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? Él, pues su imagen, su popularidad en algunos espacios de la gente conservadora, pues están muy críticos contra Donald Trump en ese aspecto, porque creen que se les está ocultando algo muy en específico sobre las acciones de Epstein, sobre sus clientes. Lo que ha dicho Donald Trump es que no quiere que se aborde ese tema de una forma incorrecta porque puede generar mucha confusión. Y me parece que pues las declaraciones tan recientes de Elon Musk demuestran que él no perdió sus conexiones con la extrema izquierda. Creo que eso es de lo que me estoy dando cuenta. Porque él fue el que inició esto, ¿no? Él fue el que dijo: Donald Trump está en los documentos Epstein, que tengas un buen sábado, que tengas un buen domingo. Donald Trump le dijo de esa forma. Tratando evidentemente de perjudicar su imagen. Luego anuncia Elon que quiere crear un partido político llamado el American Party, el Partido Americano, que eso me recordó inmediatamente a Joel R. Poinsett, ¿no? El que creó el Partido Liberal para robarse la mitad del territorio nacional mexicano. Era el embajador Illuminati de los Estados Unidos de Norteamérica en ese entonces. Todo parece estar correlacionado. Yo espero que las personas tengan la madurez para asumir que Donald Trump no tiene que ver con ese supuesto caso Epstein. El presidente Donald Trump criticó a sus partidarios que están molestos por el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein y culpó a los demócratas, tal y como lo ha hecho con polémicas anteriores. Parte de la
denuncia estadounidense está conforme con las negativas del gobierno a publicar ciertos archivos relacionados con la investigación de Epstein. El magnate magnate financiero y delincuente sexual que murió, aparentemente se quitó la vida en una prisión de alta seguridad de Nueva York en 2019. Se ha intentado por distintos medios tratar de olvidar, ¿no? También algunos, los más apresurados, eran los demócratas los que querían sepultar el caso Epstein. La corona británica también querían sepultar el caso Epstein porque están hundidos hasta el cuello, hasta las narices, en contratar a Epstein para que les llevara menores de edad y abusar de ellos. Algunas iban conscientes de que iban a brindar un servicio sexual, pero eso no le quita que sea un delito, como es el caso del príncipe Andrés y su esposa Sarah Ferguson, que también visitó la casa de Epstein y con la que aparece en fotografías el actor, cantante Eduardo Verástegui, que está ligado al cártel Slim, y el señor se ofrece como el mayor opositor al abuso sexual infantil con su película Sonidos de Libertad, que ahora usted puede entender perfectamente por qué Sonidos de Libertad es una película tan trivial, tan poco significativa para exponer las redes de abuso. ¿Por qué, teniendo toda la capacidad, los recursos financieros para hacer incluso un documental, por ejemplo, sobre el caso Epstein, o algo más académico sobre lo que es el abuso infantil, las ideas que tiene el cártel Lolita, que pues el cártel Lolita es una élite intelectual dentro de las mismas universidades, de la música, de la política, que quieren hacer un cambio de mentalidad en Occidente para que se consienta, pues en cierta forma, esta clase de relaciones de abuso. Porque toda relación, entre comillas, sentimental de un adulto con un menor que sea de esa naturaleza, es un abuso porque los menores no están capacitados para asumir una función de ese tipo. Todo esto tiene que ver también con tiempos de Simone de Beauvoir, esta pedófila que violaba a niñas de 15 años y que es la figura más significativa de lo que se considera el feminismo, aunque la mayoría de las feministas se remiten, nos dicen que están identificadas con la ideología, con el libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir, pues ocultan que ella era una pederasta. Por ahí incluso existe un libro que es un terrible affair en el que habla una de sus víctimas cuando tenía 15 años. Simone de Beauvoir pues consideraba que esas relaciones tenían que ser porque los menores no habían alcanzado la igualdad de derechos en cuanto a ejercer la sexualidad. Desconocía, por tanto, Simone de Beauvoir, o se hacía la tonta, desconociendo que existen derechos para, existe una condición, ¿no?, en el caso de los menores de edad para protegerlos precisamente de depredadores de todo tipo, de explotación laboral y también de explotación sexual. Por eso la minoría de edad que les impide pues ejercer aquello para lo que no están preparados, para lo que no están listos en manejar. Obviamente que ese enfoque, los de la extrema izquierda dicen es una interpretación conservadora del mundo. Me limito a los hechos porque un menor de edad no tiene la madurez para asumir responsabilidades enormes. Es más, físicamente es una persona débil. Un adulto podría fácilmente barrer el piso a golpes con un menor. Pero claro, eso no lo va a ver Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir lo que decía es que se debía a otra clase de condiciones, el abuso que se le pudiera practicar a un pobre menor. Por cierto que ya tengo listo el ensayo, a ver cuándo lo presentamos, sobre la película Jet Boy del año 2001. Una película que yo considero incluso miles de veces mejor que Sonidos de Libertad y que en su momento pasó desapercibida, no sé si porque no había el boom del internet. En 2001 todavía no era tan potente el internet. No sé si porque no fue de unos actores muy reconocidos. No habla sobre redes de abuso a escala industrial, pero presenta precisamente algo que
que nos da a pensar cómo en un hogar roto se expone a los menores a todos los peligros de la calle, incluido precisamente el de los pedófilos, el de los depredadores. El periódico El Universal tiene hoy en la portada: va gobierno por regular las rentas en la Ciudad de México ante el fenómeno de la gentrificación, que no es otra cosa que elevar el nivel de vida de un barrio miserable, de una colonia con severos problemas, que de pronto se convierte en una zona de valor, en una zona de trabajo, en una zona valiosa. Pues Morena quiere destruir eso, para que las rentas sigan siendo bajas, para que la vida siga siendo miserable, pero todos contentos con puestos horribles ambulantes bloqueando las calles, que te tienes que bajar de la banqueta porque una bola de abusivos ponen sus puestos encima de las banquetas. Te pueden atropellar, puede haber un accidente, no les importa. Esta gentuza simplemente ponen ahí sus puestos de comida y lo que quieran, y toman y hacen uso de la vía pública de una forma grotesca. No tienen tampoco algunos ni siquiera ningún permiso, que ahora si tienen un permiso, pues es ¿a quién se lo estás pagando? Nos estás privando de un derecho que es de nosotros, caminar en la banqueta. A mí no me estás dando nada. Se lo estarás dando a algún mafioso que se ha creído con el derecho de cobrar. Y es que ese es el problema con nuestro país. Nuestro país necesita un ejercicio brutal de la fuerza pública para quitar a toda esta gente que ha abusado de lo que es de todos, la vía pública. Mucha gente se atreve a utilizar la vía pública como basurero. Bueno, pues a esos también hay que darles una golpiza. Muchos atreven a poner puestos incluso metálicos, a incluso fijarlos bien al piso para bloquear las banquetas. Bueno, pues eso también hay que quitar todos sus puestos, tumbarlos, y se ponen violentos, remitirlos a la cárcel. Pero todo eso es un proceso largo y tedioso, y sobre todo a algunos les parece bastante impopular. Yo no quiero que se piense que estoy en contra de que la gente tenga una actividad económica, pero tienen que hacerlo por otros canales. Otros, que son los peores de todos, los franeleros, que se creen con el derecho de cobrar por lo que es la calle. ¿Cómo la ven? Y si no, pues le hacen algo a los coches, ¿no? Bueno, pues es un fenómeno bastante complejo, y ante todo esto, dulces mentiras. Las dulces mentiras de Clara Brugada es que va a crear una ley que obligue a los dueños de edificios en la colonia Roma y en la Condesa a que tengan que tener bajos sus precios. Porque bajo es lo justo. Porque bajo siempre va a ser lo justo. ¿Cómo creen? Si quieres vivir bien, te va a costar un poquito más. Si no quieres vivir bien, pues entonces vete a un cerro. Uno de esos cerros abandonados que tiene tanto... Ya ven que hoy ya están invadiendo todos los cerros. Luego hay deslaves y están llorando. Que sepultaron a su abuelita, que sepultaron a sus hijos, pero les gusta ponerse en las zonas trágicas. Construyen a un lado de un río. Ah, bueno, pues ahí se los lleva el río cuando crece. Construyen, he visto gente que se pone a construir en lo que era una laguna, pensando que el agua no va a regresar cuando llueva. Hay gente que construye casi cerquita de un tren, y luego no quieren que pase algo terrible. ¿Qué puede pasar si se descarrila el tren? Aparte del ruido y que ha de ser insoportable, ¿no? Bueno, pues son problemas de hábitat de nuestro país, ¿no? Sí es una buena portada. Yo creo que el periódico El Universal, que lo ponga en su portada, es bueno. Es bueno que exhiba esta tipa que es lo peor, Clara Brugada. No puedo creer que una ciudad tan grande, tan importante como la Ciudad de México tenga a una vil vieja verdulera, arrabalera, chismosa. No sé, me parece un tlacuache esa señora. Debería de estar en cualquier otro lugar, menos ocupando un cargo tan importante como dirigir la Ciudad de México. Por eso la Ciudad de México se ve cada vez más cutre, más miserable, está muy mal organizada. Es una pena, porque en una ciudad tan importante, la ciudad más importante probablemente de toda América Latina, está dirigida por una persona que tiene el razonamiento de un borracho.
México está petrificado por los narcos, dice ese gran presidente neoyorquino Donald Trump. Y Donald Trump sí representa lo que es un capitalino, ¿no? De la ciudad de Nueva York. Qué bonita es Nueva York, a pesar de que tiene tantos problemas, sobre todo de noche. Yo siempre he tenido una fijación con esos rascacielos, con los rayos cayendo en los rascacielos. Es una ciudad maravillosa, ¿no? Parece tenerlo todo, la urbe de hierro. Y obviamente que cuando lees libros como La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, es indiscutible pensar que todo eso, todos esos edificios tan enormes, tan fabulosos, son obra del ser humano aspirando a conquistar algo elevado, aspirando a conquistar un nivel de vida distinto. Repudia figura de censor oficial en Campeche. Ah, esta es buenísima. Esta es una nota sumamente importante, valiosísima. Resulta ser que hay dos estados de la República Mexicana donde gobierna el partido narcotraficante Morena y no les gusta que los critiquemos. No les gusta la crítica o la exhibición hecha por periodistas, por influencers, por comunicadores. Sencillamente no les gusta. Y han creado una ley para censurarnos, en el estado de Puebla y en el estado de Campeche. Uno es Alejandro Armenta, que era secretario del delincuente Mario Marín, que era protector de una red de pederastas. Él era su secretario, hoy está en el partido narcotraficante Morena. La otra es Clara Brugada, que es hija de un político sumamente corrupto y perverso del antiguo PRI, el negro Sansores. Ella fue funcionaria pública de Carlos Salinas de Gortari y hoy, como era natural, está en el partido narcotraficante Morena, porque Morena es lo peor de la humanidad. Entonces, han creado unas leyes por las cuales, y no es broma, esto es superior a lo que alguien podría pensar. Dirían, es que esto, aunque no es cierto, esto lo podrías pensar tú de los tiempos de la Edad Media, tú lo podrías pensar de una tiranía soviética. Pues es eso, ¿no? No, tantito peor es esto. Miren, dice lo siguiente. Repudian figura de un censor oficial en Campeche. Después de que Laida Sansores, gobernadora de Campeche, metió a la cárcel a un periodista que porque dice me está atacando o está incitando al odio en mi contra, ahora le ponen un tipo que le va a revisar lo que escriba. Hagan de cuenta que sería como si esto se pusiera a nivel federal. Pues entonces hagan de cuenta que yo tendría que hacer como una especie de escrito. El diálogo tendría que yo enviarlo a Secretaría de Gobernación y ahí lo revisarían y me dirían, ¿sabes qué, Héctor? Todas estas partes no las puedes decir porque ofendes a la presidente, a la narcopresidente. Para empezar, no la puedes llamar narcopresidente y es presidenta con A, pero también otra palabra con P y J termina con A y es eso, a la presidenta. Entonces, la presidente con A. Entonces, no es creíble, ¿verdad? Parece una cosa surrealista, pero sí, es lo que está haciendo Laida Sansores. Está ordenando que una persona le vigile qué es lo que va a escribir el periodista. La Alianza de Medios MX y la ONG Artículo 19 expresaron su total repudio. Yo también lo expreso. Porque le ponen un supuesto consultor a los periodistas. Concretamente a Jorge Luis González, que ha sufrido de persecución política por parte de Laida Sansores después de exhibir la corrupción de ese narcogobierno. Rechazaron que se condicione que él pueda seguir publicando, haciendo su trabajo periodístico, pero que tiene que revisarlo un tipo que obedece órdenes de Laida Sansores. Increíble. Yo les dije que Morena era una basura, que era lo peor. Y nunca les dije, nunca desde 2012,
Nunca les dije que pudiera salir algo bueno de eso. Hoy se confirma. Hoy también en la portada del periódico El Universal aparece Walter Elías Disney desde ultratumba. Disney, 70 años de magia y fantasía. Van a hacer un documental sobre el creador, sobre su vida. Saben, yo creo que ese documental no va a abordar ciertas cosas delicadas, ¿no? De el famosísimo Walter Elías Disney, que admitámoslo, tenía una capacidad muy... Era masón, era ocultista, era una persona mala. Hay incluso denuncias de abusos. Era un explotador laboral. Pero hay que reconocer que él tenía una característica, al menos los manuales que yo he visto, de cómo tratar a un cliente. Qué forma de mantener a tu cliente. De tratar con respeto a tus clientes, de convencerlos. De querer regresar a tu... Por ejemplo, en este caso, parque de diversiones. Las palabras que están prohibidas. Realmente todo muy, muy lindo, muy, muy bien decorado. Un trato de etiqueta. Eso es lo que lega Disney. Y bueno, pues son virtudes que él tenía, indiscutiblemente. Otras cosas, pues no, nunca las vamos a poder elogiar. Diario de Yucatán. Ya lo busca la Interpol. El exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López, que forma parte de un grupo criminal conocido como La Barredora, acusado de desaparecer personas, extorsionar, quemar negocios, etc. Bueno, pues ya lo está buscando la Interpol, ya tienen ficha roja. Pero ¿saben de quién no hay ficha roja? De el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que Morena tanto acusaba que había una ficha roja en su contra. Pues no hay ninguna. Pero sí la hay contra el exsecretario de Adán Augusto López. El día de ayer la nota, lo más polémico era que Claudia Sheinbaum dijo que pese a que tenía pues un secretario criminal, que Adán Augusto López no iba a ser investigado de ninguna forma. Encubrimiento, así se le dice. Autoridades están petrificadas ante el crimen organizado. Tropieza el empleo nacional, se pierden más de 87,000 plazas formales en lo que va de 2025. Lluvias arrasan con Zapopan, Jalisco. Saldrá menos el va y ven. Habrá recorte en el servicio por graves adeudos estatales. Bueno, pues eso es lo que nos habla de Yucatán. Proyección ofende a la fe de los católicos. Mensajes a favor del aborto sobre la catedral capitalina ha enfurecido a los católicos. Pues sí, por supuesto que nos ofende y lo hicieron con ese afán. La Catedral Metropolitana de México denunció el uso de su fachada en un espectáculo que se llama Memoria Luminosa, organizado por el gobierno de Clara Brugada, el tlacuache ese que tienen por jefa de gobierno. Al considerar que se difunden mensajes contrarios a la fe católica, como la promoción del aborto, o sea, descuartizar a los niños en el vientre de la madre. Señaló, y madres que a lo mejor eran promiscuas o que las violaron algún familiar o no sé quién, y que pues Morena hace esa reforma para encubrirlos. Señaló que aunque los informes... Dice, aunque se informó que las proyecciones serían de carácter histórico y artístico, la realidad de las cosas es que tienen símbolos que hieren profundamente las convicciones religiosas. Sí. Y también como el concierto este satánico, ¿no? Que quiere hacer el norteamericano drogadicto, bien adicto a los servicios del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación, que es Marilyn Manson. Ayer estábamos hablando con un argentino, ¿no? Con Néstor Fernández, que está muy molesto que porque los católicos vamos a hacer un ayuno contra el concierto de Marilyn Manson, y dice que solamente nos estamos haciendo daño a nosotros. La verdad de las cosas es que el ayuno es bueno para la salud, y por otro lado, si dicen que es todo inútil nuestros rezos, nuestros ayunos, pues ¿qué les preocupa? No, lo que pasa es que sí son practicantes de magia negra y creen realmente que todo lo que hacemos espiritualmente tiene un impacto.
Bueno, el día de ayer también les compartí un discurso de Emilio Portes Gil, que él sí dijo abiertamente: todos los presidentes, todo el gobierno de México, desde la caída del emperador Agustín de Iturbide, han sido sí o sí, salvo uno, dos o tres, unos dos creo, han sido todos de la masonería, de una forma muy sofisticada de satanismo practicado. El Sol de México presentan plan para estabilizar las rentas por una ciudad asequible y habitable. Condesa, Juárez, Roma y Escandón entre las primeras colonias impactadas. Van a acabar con los negocios. Esa es la única forma de que esas colonias se vuelvan barrios miserables. Van a cerrar los negocios. Esa es la finalidad de Clara Brugada, para que una bola de inútiles sigan viviendo ahí. Laida Sansores logra silenciar a la prensa crítica. Bueno, pues al periodista Jorge González Valdés frena sus actividades informativas durante 2 meses, junto con su medio, La Tribuna de Campeche, o La Tribuna Digital creo que se llamaba, luego de que la jueza corrupta Ana Witz May le impuso durante el martes medidas cautelares que prohíben publicar durante ese tiempo textos sobre la corrupta gobernadora morenista Laida Sansores, y que le obligan a mostrar a un, entre comillas, interventor judicial cuáles serán las opiniones que va a publicar sobre esta infeliz. No me ha notificado quién será mi interventor. Mejor voy a parar actividad por un tiempo, declaró. No, ¿sabe qué es lo que yo le recomiendo? Que se mueva a otro estado, de ser posible, y que publique todas las cosas sucias que sepa sobre Laida Sansores. Porque además Laida Sansores es odiada profundamente por la gente de Campeche. Interpol busca al exsecretario de Seguridad, el exsecretario de Seguridad narcotraficante y asesino de Adán Augusto López. Pues buena suerte si lo encuentran. Yo sé que está escondido en Brasil, porque esa fue la última ruta hasta donde se supo, ¿no? ¿Y saben por qué se va a refugiar a Brasil? Porque en Brasil gobiernan los criminales como Luis Ignacio Lula da Silva. Pokémones bronceados. Los fans del videojuego Pokémon Go podrán cazar Pikachus en Cancún, Quintana Roo, los próximos 27 y 28 de septiembre. Me asombra que el Excelsior ponga eso priorice tanto eso. No, pues es que Pokémon es una franquicia muy poderosa, ¿eh? Si anuncias Pokémon, a lo mejor y te llega buen billete. Se dispararon los delitos el crimen dominó Tabasco cuando gobernaba Adán Augusto López como gobernador y Hernán Bermúdez Requena era su secretario de seguridad, porque ellos eran amigos de la infancia, o sea, le ha de saber también sus cosas. Homicidios, secuestros, extorsiones, narcomenudeo aumentaron en la entidad mientras López Hernández y su amigo, el comandante H, así lo conocían los criminales, se mantuvieron en el poder entre 2017 y 2019. Si hay ficha roja contra el comandante H, el Partido Acción Nacional, el PAN, denunciará penalmente a Adán Augusto López por nombrar a un narcotraficante. Y sí, qué bueno que lo haga porque realmente Adán Augusto López sabía perfectamente que su secretario de seguridad era un criminal y lo dejaron. Se lo dijeron los asesores de seguridad y lo dejaron. Así como Felipe Calderón dejó a Genaro García Luna, así como Andrés Manuel López Obrador encubrió a Manuel Bartlett, así como Claudia Sheinbaum tiene a Omar García Harfuch, así exactamente igual, que todo el mundo sabe que son delincuentes, así exactamente igual, Adán Augusto López dejó al comandante H. No habrá impunidad, dice Luisa María Alcalde, pero en defensa de Adán Augusto López. Claudia Sheinbaum dice que las obras prioritarias de su gobierno son rentables, pues quién sabe, ¿no? Porque ya son 2 o 3 obras que nos están costando la vida misma y no sirven para nada, como el aeropuerto de Zumpango, como el tren Mayate será, o esta cosa que no produce nada, que es la refinería de Dos Bocas, Tabasco. La prensa. Topan rentas.
Clara Brugada, jefa de gobierno, anunció que las rentas de la Ciudad de México no se pueden incrementar por arriba de la inflación. Son creencias de ella, ¿no? Va a inventarse algo para tratar de acabar con los negocios de esas colonias. ¿Qué más? Bueno, dice el gobierno que va a destinar, se va a robar, mejor dicho, 9,000 millones de pesos en un programa de vivienda social. Casas chiquitas y feas. Y caras, ¿no? Porque tienen que facturar mucho para robarse el dinero. Elevar el consumo de leche en México, el reto que es que se consuman 130 litros de leche por persona al año. Buscan consolidar la central de abasto como el mercado más importante de Latinoamérica. Bueno, nada de esto. Vamos con el siguiente, el diario El Debate de Culiacán. Dice, exigen celeridad y no retrasar obras en los distritos 075, 010 para no afectar el ciclo agrícola. Primero, no es tiempo de reducir la jornada a 40 horas, dice la Concanaco. Octavio de la Torre Estéfano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales del Comercio, considera que hay miopía por parte de los legisladores. Pues claro, no es conveniente reducir por ley el número de horas de trabajo. De eso va a terminar perjudicando a los centros de trabajo y a los mismos trabajadores. 600 negocios han cerrado por la inseguridad. Los cárteles tienen un control pero muy fuerte sobre México, dice Donald Trump. Qué bueno que los medios sí hoy supieron reconocer que la declaración es esa. Es importante, pero además que se va a hacer algo. Vamos a dejar ahorita ya rápidamente esto y nos vamos con lo último sobre el caso Epstein, ¿no? Porque ayer se destituyó a una fiscal que era la principal que estaba buscando guardar los documentos. Brugada, las rentas razonables ante la gentrificación. Periódico AM, presionan investigación a Diego Sinué. Bueno, pues allá en Guanajuato parece ser que Morena no va a soltar al exgobernador porque lo vieron como presidenciable y ahora quieren exterminarlo. La Jornada, reduce la UNAM su oferta de lugares para tomar licenciatura. De 2020 los espacios bajaron de 54,000 a menos de 48,560. Pues sí, le han quitado muchos recursos. Antropología, el antropólogo Diego Prieto deja el INA y se va a la Secretaría de Cultura Federal. Investiga la Fiscalía General de la República al exsecretario de Seguridad de Tabasco, pero no a Adán Augusto López, que lo encubría. Qué ridículos. Mal la jornada, ¿no? Consumo en junio apunta a un moderado crecimiento. Banca suma 72 multas por lavado de dinero. ¿Qué más? El Economista. Minería invertirá 5,308 millones de dólares este año, su mayor monto desde el año 2013. Consumo privado, un desempeño irregular. El Informador, tormenta azota a la Martinica en Zapopan. Las lluvias dejan un saldo de un bebé lamentablemente sin vida. Se llamaba Abigail, creo que tenía apenas 3 meses de edad y murió durante el derrumbe por una inundación. Una joven desaparecida y 144 viviendas afectadas. El agua subió hasta 7 metros de altura en algunas zonas. Batean la mayoría de las iniciativas que se presentaron en la Cámara de Diputados, esto en Jalisco. Uber se va por la libre y sube sus tarifas. Profeco anuncia que hará operativos contra lo que ellos creen que son abusos. O sea, piensan que la gente tiene que estar obligada a regalar su trabajo. O sea, no ven cómo está de cara a la vida por las tonterías que hacen y piensan que la gente tiene que abaratar su trabajo. Que increíble, ¿no? Siempre hacen exactamente lo mismo, o sea, echarle la culpa a los empresarios, echarle la culpa a quien tiene que obviamente elevar un poco sus precios. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Seguimos y bueno, pues nos vamos a desintoxicar un poco. Al fin y al cabo, hoy es jueves 17 de julio del año 2025, ya mañana es viernes. Vamos con el santoral católico de este día. Ellos sí son personas admirables y ejemplos de vida. Hoy se celebra a San Alejo Mendigo. En Roma, en la basílica situada en el monte Aventino, se celebra con el nombre de Alejo a un hombre de Dios que, como cuenta la tradición, dejó su opulenta casa, era rico, para vivir como un pobre mendigo pidiendo limosna. Muchos dirán, pero ¿cuál era el propósito de eso? Bueno, a lo mejor él quería evitarse distracciones. Bella y larga es la historia de este hombre de Dios que desde la Edad Media alimenta tanto la piedad, algunos dicen también la fantasía, sentimientos religiosos y deseos de entrega a Dios por parte de los cristianos. Su figura debió de ser formidablemente llamativa y ejemplar. Viene narrada en el género novelesco, lleno de encanto. Prodiga situaciones que, mediante el suspenso, con abundancia de escenas que alucinan y toda ella en plenitud de actitud para seguir un ejemplo moral. En fin, la historia de San Alejo es tan pletórica de imaginación, viveza y adornos que su autor suscita la envidia de los que la escriben. Vamos a ver algo sobre San Alejo, ¿no? Viene descrito como el hijo único de un importante, opulento y caritativo senador de Roma llamado Eufemiano. Huyó de su casa el mismo día de su boda, como otro Abraham, ¿sí? ¿Se recuerdan al patriarca Abraham? Solitario y eremita, llamado súbitamente a realizar la más alta de las aspiraciones, la renuncia más excelsa por el amor al reino de Dios, presentado San Alejo por el autor de su biografía novelada como un joven que es el compendio de todas las virtudes y gracias que puede tener un ser humano y un cristiano. Deja inconcebiblemente la casa de su padre y a su dulce esposa. Quizás sucediera que recordó la exigencia evangélica de posponer todo al reino de los cielos, es decir, lo que está primero es el reino de los cielos, las cosas de Dios, y se dispuso a deponer toda su vida por esta obra divina, obra de Dios.
Dice su leyenda o su novela que comienza entonces con un largo peregrinaje hacia las extrañísimas tierras, que incluso llega a un lugar llamado Edesa, pasando el río Éufrates. Esta es la ciudad que la incansable viajera y también vida peregrina de Eteria describe como el o la metrópoli imposible de evitar por todo peregrino desde Occidente que llega a visitar. Movido por la fe, los lugares santos donde nació, vivió, murió y resucitó el Señor para nuestra salvación, el bullicio de la piedad, el humo, el aroma del incienso de la basílica del apóstol Santo Tomás, el que metió su puño en un costado abierto de la herida de Jesús, por la lanza supongo del soldado romano, cuyos restos cercanos son día y noche venerados, la oración privada pública, las continuas idas y venidas de las gentes que besan la estatua de los santos, rebajando las piedras con los labios de tanto que las tocan, el visiteo y la estatua del rey Abgar, a quien Cristo escribió una carta, son el ambiente normal de Edesa, donde ha arribado San Alejo. El rey Abgar, que dice que Cristo le escribió una carta. Llegó rico, pero ahora es un mendigo más de los que abundan entre los pórticos y los ambientes frecuentados, que parece un hormiguero de gente. Entre rezos, contento, alegre, pide limosna y reparte entre los más pobres. Vive gozoso y sin ataduras, pensando que sí lo quiere Jesús. Disfruta con el gozo de sentirse cercano a los restos mortales, las reliquias del discípulo del Señor, aquellas piedras que huelen a fe y a santo. Participa hondamente en los misterios sagrados entre el bullicio, está sumido en contemplación y hace todo el bien que puede a los infortunados. Se preocupa, tanto en la casa paterna, por la pérdida del hijo y de la actitud tan extraña, infrecuente e inesperada que el padre ha enviado a más de 100 esclavos para que recorran la tierra, prometiendo llenar de honor y riqueza a quien encuentre a su hijo. Emisarios lo buscan infatigablemente. A San Alejo se ve obligado a abandonar por tanto Edesa, porque algunos prodigios sucedidos le sacan del anonimato. Llena de accidentes, sorpresas y naufragios, está descrita la historia de su nuevo peregrinaje por el mundo, huyendo de la notoriedad, hasta que de modo imprevisto se ve de nuevo en Roma, donde termina viviendo en la casa de su padre, aunque continúa buscándolo afanosamente en la lejanía, no lo reconoce próximo y cercano, hasta llegar al albergue como un mendigo más en el hueco de la escalera del patio principal de su casa por caridad. Por el espacio de 17 años, según una antigua tradición romana, explicaba la historia de la iglesia San Alessio, situada en Aventino. Vivió allí San Alejo, siendo un ejemplo de paciencia, de humildad y pobreza. Allí supo ayunar y rezar, y soportó las burlas de la servidumbre. Allí quiso permanecer ignorado de sus padres y de su esposa, que sólo le saludaban de vez en cuando como un mendigo desaliñado y pestilente. Allí también lo encontraron muerto un día y pregunta: ¿sabes lo que pasó? En su mano encontraron ese día una carta dirigida a sus padres y a su esposa, donde declaraba quién era y todo su amor. San Alejo, ellos no sabían que era él. San Alejo quiso ser un mendigo por Dios. No es el único en la historia de los santos. También en Roma, Benito José Labré quiso vivir como mendigo por Dios, pero San Alejo lo dejó en casa propia e irreconciliable por los suyos. Este es un hombre que realmente ejecutó el denominado voto de pobreza. Pues sí, hay muchas cosas que a lo mejor nos hacen la vida más fácil y que se disfrutan, pero que a lo mejor no son fundamentales en cuanto a lo que se refiere a la relación con Dios. Y a lo mejor algunas cosas podrían en un momento dado entorpecer la relación con Dios. Ese es el ejemplo de San Alejo, y para quien pueda entenderlo o quiera practicarlo, pues yo creo que la vía todavía sigue abierta, ese camino también. También recordamos o se celebra a San Enodio con doble N. En Pavia, ciudad de Liguria, fue obispo que compuso himnos en honor a los santos
lugares de culto y repartió generosamente sus bienes. Celebramos a Santa Marcelina de Milán, también de Liguria, virgen hermana del obispo San Ambrosio. Creo que San Ambrosio hemos leído un libro que se llama Tratado de la Virginidad o Tratado de las Vírgenes, a la que el Papa Liberio impuso el velo de la consagrada en la Basílica Romana de San Pedro en la fiesta de la Epifanía del Señor, consagrada a Dios, una religiosa. San Colmano de Irlanda, en un lugar llamado Stockerau, Viena, cerca de Viena, en Baviera, hoy es Austria, pero era también parte de Austria de Baviera. San Colmano, irlandés, cuando era peregrino en nombre de Dios a Tierra Santa, le confundieron con un enemigo que estaba explorando el terreno, por ser irlandés, por lo que le colgaron en un árbol, llegando de este modo a Jerusalén celestial. Una tragedia, pero bueno, fue una tragedia en un peregrinar, y Dios le concede, por tanto, esta salvación espiritual. Santa Eduviges o Eduvigis de Polonia, en Cracovia. Ella fue una reina que, nacida en Hungría, heredó el reino de Polonia y se casó con Jagellón, gran señor de Lituania, que recibió el bautismo y se puso el nombre de Ladislao. Con él implantó la fe católica en el territorio lituano. San Fredegando, en Deurne, Anvers, en Brabante, en Austrasia. Él era un monje y al parecer procede de Irlanda también, y colaboró con San Foilán y otros misioneros itinerantes. San Jacinto de Amastris, él es de Plafagonia, fue mártir. San Kenelmo, en el monasterio de Huichilcumbe, Mersey, en Inglaterra, fue príncipe de esta región y mártir por guardar la tradición cristiana. San León IV, Papa. San León IV, en Roma, en la Basílica de San Pedro, fue Papa protector de la ciudad y defensor del primado de Pedro. También se celebra al beato Pablo Goidig, del siglo XX. Él era de un lugar llamado Leopoldsvara, en Eslovaquia. Beato Pablo, que también se le conoce como Pavol Gohdig, obispo y mártir que, siendo pastor de la eparquía de Prešov durante el régimen contrario a Dios, un régimen que era contrario al Dios cristiano, lo encerraron, sufrió toda clase de pruebas, de modo que fue tratado atrozmente, pero mantenido con esperanza por la fe en Cristo, y pasó de esa forma a la vida gloriosa. San Pedro Liu Siyu, del siglo XX también. Él era de un lugar llamado Su Xianzhuang, pueblo cercano a Zhenjiang, en la provincia china de Hebei. San Pedro Liu Siyu, mártir. Durante la persecución desencadenada por el movimiento Jietuan, desoyendo a sus amigos que le aconsejaban pues renunciar a Cristo para conservar su vida, él permaneció firme en su fe ante el mandarín, por lo que fue traspasado, fue ejecutado con una espada. San Teodoso de Auxerre o Auxerre con X, del siglo VI, en la Galia Lugdunense, fue obispo. También, y por último, se celebra a la beata Teresa de San Agustín Lidoine y sus compañeras, siglo XVIII. Fueron, al parecer, dice, en París, en la capital de Francia, las beatas Teresa de San Agustín, también conocida como María Magdalena Claudina Lindoine, y 15 compañeras vírgenes del Carmelo de la Compagnie, mártires que durante la Revolución Illuminati, la Revolución Francesa, se mantuvieron fieles a la observancia monástica y ante el patíbulo renovaron las promesas bautismales y los votos religiosos, cuyos nombres son Beata María Ana Francisca de San Luis Bridot, María Ana de Jesús Crucificado Pidecourt, Carla de la Resurrección Touret, Eufrasia de la Inmaculada Concepción,
Enriqueta de Jesús de Cossí, Teresa del Corazón de María, Anicet, Teresa de San Ignacio, Tresel, Julia o Julia Luisa de Jesús, de Chrétien, de Neufeville, María Enriqueta de la provincia de Pelraz, Constancia Mounier, María del Espíritu Santo Roussel, María de Santa Marta Dufort, Isabel Julia de San Francisco Bellerot, Catalina y Teresa Soirón. Recuérdese que la revolución Illuminati de 1787 en Francia fue un movimiento totalmente satánico de principio a fin, por eso incluso le estaban cambiando los nombres a los días, a los meses. Querían acabar con la civilización cristiana. Y ahí se forma, de ese régimen del horror, del directorio y de todas esas cosas, se crea el régimen republicano, que es un régimen hasta cierto punto antinatural, porque todos habíamos sido monarquías, todos los países, todos los pueblos se han constituido en monarquías, bueno, incluso los indígenas, siendo caníbales y salvajes, reconocían la institución de la monarquía como algo importante. Si bien es discutible, algunos dicen que estos pueblos estaban gobernados por una tiranía teocrática, más bien sacerdotal, no sé cómo se le pueda llamar, porque ellos no son Dios, los sacerdotes no son Dios. Una sacerdotocracia, no sé cómo se le podría llamar, hay que buscar el concepto adecuado después. Como sea, era de entenderse que este régimen republicano tenía su estructura para entregarle el poder que antes era del pueblo cristiano a intereses totalmente opuestos. Por eso ponían ídolos como la diosa Razón en las iglesias y llegaron a este horror de ejecutar a todas estas religiosas, estas monjitas que no le hacían daño absolutamente a nadie. Bueno, entonces yo este día con el santoral pues me quedo más con la vida de San Alejo y todas las vidas de los santos son importantes, pero me llama poderosamente también la vida de la beata de San Agustín Lidoine y la de aquella reina que convirtió a Lituania al catolicismo. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Una reina polaca, Santa Eduvigis de Polonia, que se casa con Ladislao, ¿no? Ladislao, rey de Lituania, y de ese santo matrimonio muestran a los lituanos a Cristo. Bueno, vamos con lo siguiente. ¿Qué más? Ah, sí. La parte cultural de este programa también tiene que ver con julio, 17 de julio. ¿Qué pasa en un día como hoy, que es el 198 del año? Bueno, en lo que reviso qué puede ser de importancia para el programa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán.
La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Vamos a continuar y hechos de un día como hoy, pues bueno, 1429, Carlos VII de Francia es coronado rey de Francia en la Catedral de Reims, después de la exitosa campaña militar de Santa Juana de Arco en la Guerra de los 100 años. Ya saben que Santa Juana de Arco recibe el mandato de Dios de rebelarse contra la invasión inglesa contra Francia. Año de 1762, en Rusia, la aristócrata Catalina II se convierte en zarina tras el asesinato del rey o del zar Pedro III. Año de 1791, esto pues tendremos que revisarlo detenidamente, ¿no? Dice que la Guardia Nacional, ustedes recuerden que López Obrador le cambió el nombre a la Policía Federal, ¿no? Bueno, desaparece la Policía Federal y le pone este nombre porque Guardia Nacional ha sido siempre el nombre que le dan los criminales comunistas al órgano de represión y asesinatos políticos, Guardia Nacional. La Guardia Nacional, bajo el mandato del Marqués de Lafayette, un masón de alto grado, abre fuego contra una multitud radical jacobina en Campo Marte de París durante la Revolución Francesa, ejecutando a 50 de estas personas. El jacobino pues es un radical de izquierda que por alguna razón pues el Marqués de Lafayette, siendo también de izquierda, un radical de izquierda, pues consideró que eran ya perniciosos para su misma causa. En 1789 el rey Luis XVI visita París y acepta la bandera tricolor, que hasta la fecha es la bandera de Francia. Esta bandera, hasta donde tengo entendido, tiene significados masónicos, no es como tal el original de la Francia. 1793, en Francia, Charlotte Corday es guillotinada por haber asesinado a Jean-Paul Marat durante dicen que en el baño, no sé a qué en concreto, si se referirá a un lugar público. Año de 1861 se promulga la Ley de Suspensión de Pagos. Es una ley que decreta el dictador Benito Juárez García para evitar realizar los pagos a los acreedores de distintas naciones como Inglaterra, Francia y Alemania, creo que principalmente. Año de 1918, en Ekaterimburgo, Rusia, el zar Nicolás II, que fue el último zar de Rusia, y su familia son asesinados por órdenes del Partido Comunista Bolchevique. Los asesinan ellos, a la servidumbre, hasta el perro de la familia lo asesinan en esa masacre que ahora se sabe por muchos elementos que fueron encontrados en la escena del crimen. Todos estos crímenes contra niños también, el asesinato de niños, los hijos del zar, fueron ejecutados por judíos comunistas. Y dicen que hay elementos de ocultismo en el asesinato. Esto recientemente en Rusia se mandó a investigar y se confirmó por la Iglesia Ortodoxa Rusa, en los cuales, en la Iglesia Ortodoxa Rusa, el zar Nicolás y su esposa y sus hijos han sido canonizados como mártires de la criminal revolución. Así que decir que al 100% las relaciones del régimen soviético con la Iglesia Ortodoxa sean pacíficas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, no es verdad. Año de 1928, el masón, el general Álvaro Obregón Salido, contrarrevolucionario mexicano, es equivocado, no era un contrarrevolucionario él, es asesinado mientras asistía a una comida en que festejaba
su ilegal reelección como presidente de la República. Fue un día así como hoy, 17 de julio del año 2025, pero de 1928, en que el católico militante José de León Toral le vació un revólver en la cabeza a este asesino, ladrón, traidor a la patria, que es el que firma los tratados de Bucareli contra México para destruir la industria mexicana y mantener el atraso. Álvaro Obregón Salido, traidor a la patria, que es el que ordena poner una bomba en la Basílica de Guadalupe también, donde intentó destruir la tilma, pero pues milagrosamente ya saben la historia, ¿no? No se destruyó. Año de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense realiza el bombardeo aéreo más brutal que se haya visto, según este registro, en Numazu, Japón. Los criminales son Winston Churchill, Harry Salomon Truman y Joseph Stalin, que se encuentran en la ciudad de Potsdam para decidir el futuro de la Alemania derrotada. Bueno, eso es lo que cree la gente. La gente piensa que solamente afectaba a Alemania. En realidad estos criminales se repartieron el mundo. 1948. Se da el primer vuelo del prototipo 1AE-30 Ñancú, que significa pequeña águila o águila pequeña en lengua mapuche. Es un cazabombardero nocturno realizado por el ingeniero César Palavicino, construido en el Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales. En 1955, en Anaheim, California, se inaugura Disneylandia. Disneylandia, uno de los principales negocios del ocultista Walter Elias Disney. ¿Qué más? Bueno, pues yo creo que con lo de historia, con eso ya estamos bien, porque si no, vamos a avanzar. Y todavía queda pendiente otros temas. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Bueno, y en nuestras redes de contactos nos siguen reportando la detención de migrantes con antecedentes penales, migrantes de Cuba, de Venezuela, mexicanos, salvadoreños, algunos otros de otras nacionalidades, hondureños muchos, colombianos, ecuatorianos, pues muchas nacionalidades de migrantes ilegales en Estados Unidos. Pero lo que más destaca es que son perfiles delictivos, o sea, personas que han cometido abuso infantil, personas que robaron, personas que golpearon, que asaltaron. Son personas, no precisamente como dirían por ahí, no son lindas, no son lindas personas las que está deportando Donald Trump. Y sobre todo que Trump se está ensañando con California, probablemente porque pues es el bastión de la mafia demócrata, es el bastión del ultraprogresismo, o sea, el cártel global tiene su casa precisamente en California, que no debería de ser así, ¿verdad? California debería de ser lo que fue alguna vez, la tierra más próspera del mundo, prácticamente la tierra prometida en cuanto a lo que se refiere a empleo, dinero. Todos quieren ir a California porque ahí está la oportunidad de sus vidas, o al menos así se promovía, ¿no? El sueño americano no es toda Norteamérica, el sueño americano es prácticamente California, que era parte de México.
Vamos entonces con mi cuenta de Getter y este es un tema de comentario hoy. Argentina-Canadá. Le falla mucho la diplomacia al argentino doctor Pablo Muñoz Iturrieta, exige que el presidente de Argentina Javier Milei se divorcie del Estado de Israel únicamente por el ataque, que es un ataque realmente condenable, a la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. Sí creo que el presidente Javier Milei debe de condenarlo y pedir que modere Israel sus ataques, pero romper relaciones con un país es demasiado pedir, sobre todo cuando ese país no es el principalmente o el directamente agredido, y solo puede darse si hubiera una persecución anticatólica abierta por parte de Israel en su territorio como la que sí tiene el Islam contra los cristianos. Sigamos pensando, hasta que se demuestre lo contrario, que el ataque fue un daño colateral. De hecho, Israel parece que dice que fue así. Si no, ¿por qué lo harían? La iglesia no era un objetivo militar de ninguna forma. Gastar misiles con un costo de más de 8 millones de dólares cada uno en una inocente iglesia es un fallo estratégico y militar infame del ejército de Israel. Deberá de pagar la reconstrucción y pedir perdón por las víctimas inocentes, que por cierto fueron 4 muertos y 17 heridos. Pero de ahí a que el señor Muñoz Iturrieta, pues ¿qué está haciendo? Yo me pregunto, ¿no? ¿A qué se dedica el doctor Muñoz Iturrieta? ¿A favorecer a los intereses de la extrema izquierda? Porque él pareciera como que busca convencer a los argentinos de que es malo votar por Javier Milei. Entonces, ¿por quién sí sería bueno? Acuérdese que quien condenaba mucho cualquier acción militar de Israel en la Franja de Gaza, pues era la comunista Cristina Kirchner. Aquí en México, la narcotraficante Sheinbaum, que le importa un comino que maten niños, los narcotraficantes, sí está todo el tiempo asustada que por lo que pasa en la Franja de Gaza. A mí se me hace que este señor trabaja para la extrema izquierda. Perdónenme si abuso, si no es así, pero yo creo que ataca a María Corina Machado, desprestigia a la oposición siempre. Dice que no es lo suficientemente oposición, que porque tienen algún aspecto con la extrema izquierda, ¿no? Que favorece, no sé, alguna agenda de aborto, alguna agenda LGBT o de otro tipo. Pero no se me hace coherente, ¿no? Por parte del doctor Muñoz Iturrieta. También a veces ha atacado a Donald Trump, diciendo que él es el responsable del conflicto de la Franja de Gaza, cuando Donald Trump propuso vamos a construir un gran hotel, un resort, un complejo turístico allí en la Franja de Gaza, va a ser un enclave maravilloso y va a estar bajo control de Estados Unidos, ¿no? Y así se va a garantizar la paz. Y el doctor Muñoz Iturrieta dice, ¿a poco va a poder haber un resort y pone fotos de niños muertos de la Franja de Gaza? Yo no sé, como que no me cuadra a veces las formas en las que él actúa. Y digo, o sea, el presidente Javier Milei, que ciertamente se ha visto ligado al gobierno de Israel, al gobierno de Netanyahu, no tendría, o sea, por qué inmiscuirse en este asunto. No es la autoridad. Ya hemos visto que le reclamó el Papa León XIV al Estado de Israel por este ataque a la iglesia. Él es la autoridad competente para eso, y también obviamente que hay instancias internacionales de otro tipo, pero no es el caso de que el presidente Milei tenga que pelearse con Israel. Además que no lo va a hacer. Entonces, si es algo que no es así, ¿por qué el doctor Muñoz Iturrieta, que vive en Canadá, no en Argentina, incluso dedicó un video para atacar directamente a Javier Milei? Lo dejo a su criterio, ¿no? Además que él es uno de los que siguen ahí aplaudiéndole todo al falso Eduardo Verástegui. En el Vaticano, su santidad el Papa León XIV condena ataque de Israel a una iglesia, la iglesia de la Sagrada Familia en la Franja de Gaza. Mueren 4 personas y 7 resultan heridas. La buena noticia, digo yo, es que la mafia del Vaticano, la mafia de San Galó, la judeomasonería italiana ya no controlan al Papa, al menos a este Papa, porque reclama libremente a los sionistas mesiánicos su desproporcionado uso de la fuerza en un lugar civil. El Papa León XIV ha recibido con profunda tristeza la noticia de la pérdida de vidas humanas y de heridos causados por el ataque militar a la Iglesia Católica de la Sagrada Familia en Gaza, y asegura al párroco padre Gabriele Romanelli y a toda la comunidad parroquial su ceremonia espiritual por la paz.
El ejército israelí declaró por su parte que lamenta los daños causados a la Iglesia de la Sagrada Familia y que se está analizando las circunstancias de este incidente en un comunicado. Sin embargo, no hay detenidos ni destituidos ni se moderan los ataques. Israel y el Hamas han operado con total impunidad. Ambos han sacrificado la vida de sus civiles por sus agendas militares y expansionistas. En Rusia, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, condena los ataques del Estado de Israel, dice que violan la soberanía nacional de Siria. Más de 350 muertos han dejado los ataques, los bombardeos de Israel contra Siria. Comentario: bueno, pues Israel está pasando la línea roja, abusando del material militar y del apoyo de Estados Unidos. Israel nuevamente es el aliado incómodo de Estados Unidos durante el gobierno del presidente Trump. Está perjudicando su gobierno, me refiero al presidente Trump, lo está perjudicando junto con las presiones de Ucrania y la OTAN. El presidente Trump hace unos días levantó todas las sanciones económicas contra Siria en un gesto de buena voluntad con el nuevo gobierno que ya no es Bashar al-Assad. Pero a pesar de que ya se fue el dictador al-Assad, Israel continúa realizando ataques en territorio sirio que quedan como ambiguos. Aseguró que realizó estos ataques supuestamente porque creía que Siria estaba movilizando sus armas o sus tropas a su frontera. Israel fue quien intentó decir secretamente que la operación Martillo de Medianoche que realizó Trump para destruir las tres plantas de enriquecimiento de uranio subterráneas en Irán había sido un fracaso y que el uranio enriquecido era todavía suficiente para que se realizara una amenaza nuclear o una bomba de destrucción masiva. Quiere la destrucción probablemente absoluta de Irán y quiere que lo haga Estados Unidos, y por eso Israel estaría tratando de comprometer al presidente Trump en ese aspecto, pero Trump se ha negado. En Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio se nota muy molesto con las acciones del Estado de Israel. Aseguró que estaba buscando rápidamente lograr un alto al fuego entre Israel y Siria. Israel todo el tiempo hace cosas sin consultar a los Estados Unidos, sin consultar al Pentágono, sin avisar al presidente Trump, buscando ofender e irritar a los estadounidenses. Por ejemplo, Israel no avisó al presidente Donald Trump que realizaría un ataque, entre comillas, preventivo contra la tiranía islámica del Irán. Como sea, es siempre Israel y el Hamas los que se niegan a lograr un alto al fuego, y todo el tiempo están ocasionando conflictos y hacen ruido que es amplificado por ONU, UNRWA, Organización de las Naciones, la OMS y la prensa global. Más que aliados de Trump, pues le parece que le perjudica, ¿no? Pero Trump no puede dejar la región, no puede dejar Israel, sobre todo porque este es un paso comercial y estratégico muy importante. Pero la paciencia de Trump se puede acabar. No creo que pueda durar mucho tiempo todas estas ofensas que realiza Israel contra el presidente de los Estados Unidos. No tiene por qué el presidente de los Estados Unidos soportar este peso de la mala conducta de Israel, la mala fama que les acarrea un estado artificial creado por la banca Rothschild para desgracia de millones de judíos. Creo que ellos formaron a Hitler, o sea, me refiero a esta élite iluminada, son los que formaron a Hitler y ordenaron marcar a los judíos en la Alemania con la estrella de Satán, que es esa estrella de 6 puntas, a través de un jerarca nazi llamado de apellido Frank. Esa estrella, antes de la Segunda Guerra Mundial, era ajena al judaísmo tradicional. Donald Trump debería de buscar un sustituto a Benjamin Netanyahu, que está perjudicando su gobierno. Es ideal quitarlo porque tiene muy mala fama. Es responsable del fracaso de seguridad que permitió en 2023 al Hamas privar de la vida a más de 1.200 israelíes. Otros especialistas dicen más de 1.500 israelíes murieron en el ataque del Hamas, que además parece que se dejó que hicieran todo eso. Porque siendo Israel tan pequeño, el ejército llegó muy tarde para defender a la población civil. Vean el horror que representa Benjamin Netanyahu incluso para los mismos israelíes. ¿Es eso, o que hable con él y que lo amenace, le realice amenazas que no puede evadir? Algo como lo que hizo con el judío soviético Volodymyr Zelensky en su conflicto con Ucrania. Tendría que decirle: Trump, vas a parar, vas a dar el alto al fuego, y si no, pues no sé a quién lo vaya a entregar, a la policía, a la oposición.
del Estado de Israel. ¿Qué otro resumen tenemos? Bueno, pues en Estados Unidos Trump acusa que el gobierno de México, de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, está petrificado ante el crimen organizado y que por eso no han hecho nada. Jalisco, hallan cientos de restos calcinados entre Teuchitlán y Agualulco del Mercado. Esto lo hallaron los activistas de Guerreros Buscadores. En México, Gobierno de México publica en el Diario Oficial de la Federación, y ahora sí preocúpense, 11 reformas autoritarias. Destaca la CURP digital, que es para vigilarte, para tenerte controlado, y la ley de censura contra medios y redes sociales. En México detienen 46 toneladas de droga en Operación del Norte. Son 310 kilos de fentanilo y 10,000, en esta detención participaron 10,000 elementos de la Guardia Nacional. No que no se podía. Mundo, giran ficha roja de Interpol contra el secretario de Seguridad morenista Hernán Bermúdez Requena. Fue secretario de Seguridad en Tabasco del año 2017 al 2019 durante el régimen de Adán Augusto López, que fuera secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador. En tanto, pues no existe ninguna ficha contra el exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como había afirmado falsamente Morena. En Oaxaca aseguran embarcación con media tonelada de cocaína. También aseguraron más de 685 litros de combustible robado. O sea, traen droga y se roban el combustible. En Rusia, el ministro Dmitry Peskov asegura que se tomarán muy en serio las políticas del presidente Trump, quien amenazó a Rusia con imponerle 100% de aranceles si no acepta la paz con Ucrania. Trump de momento envió equipos antimisiles de protección a Ucrania y amenaza con aranceles del 100% a Rusia si no acepta una paz duradera. En Sonora identifican 14 cuerpos de los 26 que fueron hallados en una fosa clandestina en Hermosillo, víctimas de desaparición del crimen organizado. En Quintana Roo confirman el primer muerto por presunta viruela del mono, que todavía se desconoce su origen. Identifican 15 cuerpos en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez. Lluvia devasta la Martinica de Zapopan, Jalisco. En Tijuana, 2 fallecidos por un ataque armado directo. El secretario Marco Rubio anuncia que pronto habrá un acuerdo para detener el conflicto entre Israel y Siria. Las Bahamas y las Islas Turcas repatrian a más de 260 migrantes ilegales haitianos y cubanos, que habían llegado, de forma irregular. En Estados Unidos, 186 migrantes ilegales venezolanos vinculados a la delincuencia organizada fueron deportados a su país de origen, Venezuela, a pesar de que Maduro había dicho que no los iba a recibir. Reino Unido, la reina Illuminati Camila, que es la actual esposa de Carlos III, celebra sus 78 años de edad con una nueva fotografía oficial. Hay que ver cuál es la fotografía. Estados Unidos, mayor pieza de Marte en la Tierra, ha sido subastada por $5.3 millones. En Estados Unidos hay 5 detenidos en el estado de Luisiana por fraude de visa, incluidos los jefes de la policía. Acuerdan prohibir suministro de armas y combustible a Israel. Esto algunas organizaciones en Colombia. Ucrania, 2 muertos, 27 heridos por un ataque ruso en una zona comercial. En Jalisco, una bebé de 3 meses de edad, Abigail, perdió la vida por las inundaciones. En paz descanse. Sus familiares y amigos, lloran, la recuerdan, están de luto. En Oaxaca, un sismo en Tlacolula tuvo una intensidad de 4.5. En Estados Unidos, Donald Trump anuncia una nueva ley para frenar el tráfico de fentanilo. Israel realiza ataques aéreos contra Damasco, contra 3 jefes militares sirios, pero vienen las imágenes, destruyen edificios en cuestión de segundos. En Bélgica y además, debo decir, esos edificios no eran tampoco objetivo estratégico. En Bélgica se incendió escenario del Tomorrowland, pero el evento seguirá. Reino Unido quita licencia de conducir a la actriz Emma Watson por conducir a exceso de velocidad. Es esa actriz que por ser hermosa no le quita que está comprometida a mafias del cártel
global y de la extrema izquierda. En México, Claudia Sheinbaum anuncia que ya demandó al abogado de Ovidio Guzmán López por simplemente decir la verdad, que ella protege a capa y espada al criminal Mayo Zambada. Pues no fue el mismo López Obrador que dijo que era traición a la patria detener al Mayo Zambada. Corrupción. Claudia Sheinbaum niega que se vaya a investigar al narcopolítico Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, por el partido Morena, por su secretario de seguridad que estaba en La Barredora, un grupo criminal muy potente y peligroso. Este señor huyó en pleno Día del Amor y la Amistad en el 14 de febrero. El Excelsior dice que Adán Augusto López sí sabía que su secretario Hernán Bermúdez Requena era narcotraficante por lo menos desde 2018, ya que los consultores en seguridad se lo presentaron y además existe pues todo este informe de los hackeractivistas de Guacamayas. Bueno, pues con 1 hora 25 minutos de transmisión es momento de concluir con este programa. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal, realiza un donativo, conviértete en el mecenas de este programa a través de los distintos canales que hay para apoyar financieramente este programa y convertirte en suscriptor premium. Envíame un correo a h.rosales@gmxus, también por si quieres anunciarte, así como los spots que aparecen pues de nuestros patrocinadores y colaboradores. Gracias por su atención y vamos a cerrar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. ¿Saben de qué me estoy dando cuenta? Estoy dando cuenta de que todavía hay un poco de tiempo disponible y pues al menos alguna de las publicaciones sobre el caso Epstein creo que sí sería necesario retomar, ¿no? Voy a ver si podemos hacer una abstracción, algo rápido, sobre este tema. Creo que hay un poco de demora en el momento de cargar esta información. A ver, creo que ya pudimos enfocarlo. Dice: terremoto político. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos despide a Maureen Comey. Yo ayer pensaba que se refería al exdirector del FBI, a Comey, fiscal federal que presentó documentos judiciales clave para mantener los archivos de Epstein en secreto. Una nota de Cristina Laila. Fue destituida este miércoles. Ella era fiscal federal de Manhattan. No está claro por qué despidieron a Maureen Comey. No se dio ninguna razón específica. ¿Qué más? Bueno, dice: singularidad lograda. La abogada del Departamento de Justicia que presentó las declaraciones judiciales clave para evitar que se publicaran los archivos de Jeffrey Epstein, que tendrían que ser publicados por o en virtud de la ley que se conoce como FOIA, fue: esperen, Maureen es la fiscal general del estado de Nueva York e hija del exdirector del FBI, James Comey. Ah, es su padre, con razón. Maureen Comey fue la fiscal en el caso Epstein de 2019, en el caso también contra Ghislaine Maxwell y en el caso de Sean Diddy Combs, que está acusado de violar más de 122 niños. El famosísimo rapero de Every Way You Take. Bueno, según informes anteriores, el Washington Post, Maureen Comey fue incluida como una de las fiscales involucradas en las imágenes eliminadas de la prisión de Epstein. O sea, cuando se quita la vida y que dicen que no hubo ningún video, parece ser que sí lo hay. Los fiscales de SDNI, o sea, de la Fiscalía de Nueva York, se unieron en torno a Maureen Comey
y la escolta que fuera a la oficina el miércoles por la noche. El miércoles por la noche los fiscales de la oficina, todavía conmocionados por la debacle de Eric Adams, el político de ese lugar, se unieron en torno a esta señora y decenas de ellos se unieron para escoltarla fuera de la oficina por última vez. Maureen Comey es hija del exdirector del FBI, que por cierto intentó perjudicar muchas veces a Trump y defendió a Hillary Clinton pese a haber violado los controles de seguridad de Estados Unidos. Fue despedida el miércoles de su trabajo como fiscal de la oficina. ¿Por qué? Según dos personas familiarizadas con el caso, que quisieron hablar desde el anonimato, el motivo del despido no quedó claro. Podría estar involucrada en algo bastante grave como para que la despidan. No es normal, no es normal que de pronto despidan a un fiscal de este tamaño. ¿Dónde está otra nota que podemos leer? En Newsmax. Trump's on Bondi. Trump habla sobre la decisión de Bondi, su decisión sobre por qué se publicará el expediente de Epstein, por qué podría ser o por qué no. El presidente de los Estados Unidos dijo que su fiscal general Bondi está haciendo un trabajo excelente a pesar de las críticas por su manejo de los archivos de Epstein. Realmente creo que lo ha hecho muy bien, dice. Les di toda la información creíble y si encuentran información más creíble, también la dará. Declaró Trump el miércoles. ¿Qué más puede hacer? Sinceramente, ¿qué más se puede hacer?, les dice a los periodistas. Trump dijo que Bondi se ha centrado en los temas importantes como la frontera sur. Claro, es un tema más importante todavía que el de Epstein. Tiene muchas cosas en las que se está trabajando y ya saben, es muy triste que alguien pueda ser desviado, simplemente lo son, pero ella creo que está haciendo un gran trabajo. A través de su cuenta también Truth Social, Donald Trump desestimó consecuencias del caso Epstein como un engaño perpetrado por los demócratas y dijo que eran tonterías en las que creyeron algunos de sus partidarios. Dice, no han aprendido la lección y probablemente nunca la aprenderán, incluso después de haber sido engañados por la izquierda lunática durante 8 largos años, escribió Trump. He tenido más éxito en 6 meses que quizás cualquier presidente de la historia de nuestro país, y de lo único que esta gente quiere hablar, con la fuerte insistencia de las noticias falsas y los demócratas hambrientos de éxito, es el bulo de Jeffrey Epstein. Que estos cobardes sigan adelante y hagan el trabajo de los demócratas, ni se les ocurra hablar de nuestro increíble y sin precedentes éxito, porque ya no quiero su apoyo. O sea, Trump sí le irrita mucho esto del caso Epstein porque a la fuerza, con fotografías de una fiesta de 1992, intentan relacionarlo con Epstein. Pero yo les pregunto también, o sea, Epstein tuvo fiestas con tantísima gente y se reunió con muchas personas. ¿Por qué esas fotos no las están ahorita repartiendo? ¿O por qué no están diciendo que esa gente también tuvo que ver con Epstein? ¿Por qué? No, es únicamente contra Donald Trump, contra quien se están centrando, ¿no? No es contra otra persona, que también hay una infinidad de fotografías porque Epstein era muy famoso. He tenido más éxito, dice, que cualquier otro gobierno. Trump dijo anteriormente que el Departamento de Justicia debería de publicar toda la información creíble de su investigación sobre Epstein. Lo han investigado muy bien y la decisión dependerá de ella. Dijo también sobre Bondi durante el martes. Debería de publicar lo que considere creíble. No entiendo por qué el caso de Jeffrey Epstein le interesa a alguien. Es un tema bastante aburrido. Bueno, no sé si sea un tema, como dice el presidente Trump, bastante aburrido. Lo que sí sé es que pues Epstein tenía unas conexiones muy potentes, ¿no? Con financieros, con gente de bancos como el Deutsche Bank o el JP Morgan Bank, y también pues con muchas celebridades. Se dice que el mismo Epstein era un agente del criminal Mossad del Estado de Israel. El Epstein como su suegro, entre comillas suegro, porque no queda clara cuál era la relación que tenía con Ghislaine. Ghislaine era como su cómplice en reclutar chicas, niñas para el abuso sexual. Sabemos que pues este sujeto Epstein tenía negocios con Andrés de York,
príncipe de Inglaterra, un príncipe satánico, un príncipe masón de un linaje maldito son los reyes de Inglaterra, incluido Harry y William, que son asesinos y psicópatas, hijos de la reina Diana y de Carlos III de Inglaterra, que lejos de lo que usted pueda pensar que son monarcas simbólicos, no, tienen mucho poder. Hay acusaciones más graves que las que se le podrían fincar a Jeffrey Epstein, también de otras personas que ahora sabemos que se conocían. Y para muestra, porque vale la pena, para muestra aquí tengo una fotografía. Vamos a proyectar la imagen, la maravilla, ¿no?, del internet. Ahí tienen al actor Eduardo Verástegui con la esposa del abusador, del agresor sexual, príncipe Andrés de York o Andrés de Inglaterra, con la princesa Sarah Ferguson. ¿Ustedes creen que es muy normal que un stripper tenga reuniones o fiestas con gente de este rango? Con aristócratas ingleses, gente de la mafia británica. Que además Verástegui es familia de Carlos Slim y no lo dice públicamente. Aunque creo que ha dejado en reiteradas ocasiones cuál es su postura, ¿no? Él dice que de serle posible robarse la presidencia, iniciaría un proceso de privatizaciones flash para entregarle el petróleo de México a Carlos Slim, que ya una parte ya lo hizo López Obrador, ahora solamente sería completar el trabajo sucio. ¿Cómo la ven? Este farsante que asiste a una logia masónica templaria en el estado de Utah, y bueno, se dice muy católico, pero asiste siempre con mormones, que es una secta creada por el satanismo a través de la masonería. Por cierto que últimamente me encuentro mucho en las calles de México a mormones, estos norteamericanos que traen su camisa y su corbatita. Pobrecitos, la verdad, me dan mucha lástima porque ¿cómo pueden creer en un libro mormón que fue inventado por John Smith? No existen ningunas planchas secretas para hacer esos textos. Eso, un completo desvarío, ¿no? ¿Cómo pueden creer eso? Y además, los líderes de la secta o los originarios de la secta les hicieron creer a los que se dicen mormones que sí vieron las planchas, pero que las vieron espiritualmente. Nunca le debes de dar tu nombre a un mormón porque dicen que te bautizan. Aunque tú no lo creas, lejos a miles de kilómetros están haciendo ritos supuestamente para condenar tu alma. También les pregunto, o sea, ¿ustedes piensan que era muy normal que un stripper, porque Eduardo eso es lo que era, un stripper, se suba en aviones de estado, en aviones de jefes de estado? Se sube en el avión presidencial con el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué clase de relación tenía con el presidente Peña Nieto este sujeto? Yo hasta el momento he pensado que tiene la ambición de que Morena siga robando y matando México y le sigan depositando millones de dólares en sus cuentas. Porque hay que recordar que López Obrador se robó 800 millones de pesos y se lo dio al Teletón de Verástegui. Y luego Claudia Sheinbaum se roba un monto un poco mayor, 900 millones de pesos a México, y se los da otra vez al Teletón para Verástegui, para el evento anual de evasión fiscal. Entonces, que se lleva bien con Morena, eso es más que evidente. Él les puede decir lo que quiera y puede tratar de engañar a Donald Trump y pueden tratar de engañar a mucha gente, pero le conocemos bien el historial como para ser ingenuos y pensar que es su santidad ahora. De ninguna forma. Y sin lugar a dudas lo que más me simpatiza de Eduardo es su infinita capacidad de ser cínico, de viajar a los Estados Unidos y de intentar reunir
al presidente Trump con su enemigo, que es Carlos Slim. No tienen idea de cuántas veces Carlos Slim ha financiado operaciones para defender a sus socios delictivos, que son los Clinton, y perjudicar a Donald Trump. Y aquí está, en esta fotografía, en el evento de la fiesta hispana de Trump, con Carlos Slim, y este que ven aquí junto a mí es el embajador Ronald Johnson. Por supuesto que yo pienso que no saben quiénes son estos sujetos. O total, una fotografía pues cualquiera, ¿no? Y acá esta es otra que tomamos de la revista de chismes Hola, porque es una revista de chismes. Aquí está Carlos Slim Domit, hijo de Carlos Slim. Creo que es el secretario de Defensa de Estados Unidos. Ahorita no me acuerdo del nombre de la dama de vestido dorado que está junto a Eduardo. Pero qué cinismo, ¿no? De irse a presentar con los socios corruptos de tantos gobiernos, no solamente de Morena, sino de Salinas de Gortari, que es el que le permite robarse Telmex a Carlos Slim, porque es su socio, su prestanombre, o su colaborador, no es prestanombre, su principal colaborador en estos movimientos. El mismo Salinas de Gortari, que es uno de los principales apoyadores o fuerzas para mover Morena, para crear Morena. El Partido del Trabajo es propiedad de él y está con Morena. Pero a la gente tonta, López Obrador le dirá que Salinas es su enemigo cuando es su mejor aliado. Pero aliado fuerte, aliado a muerte, de los más fieles, en el plan de dañar nuestro país, de convertirlo en una narcotiranía. Y ahí vemos a estos dos. O sea, estos dos demonios, y Eduardo que se quiere poner alas de angelito y decir que es santito. ¿Quién te lo va a creer, no? O sea, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Ya en su momento les había presentado estas fotografías, pero es que fue como, yo pienso, que como ya sabemos esto, que como nos quejamos constantemente de él, ya como que hasta te lo pone aquí, ¿no? Sí, mira, soy charro, ¿y qué? Y estoy con ellos, y ellos me patrocinan, ¿y qué? Y vamos a seguir mandando, regentando México porque nos gusta tiranizar México. Eduardo también es de origen judío árabe e inglés, para quienes no lo sepan. ¿A poco pensaban que era muy normal que un stripper que canta mal, que actúa mal, de pronto saliera en protagónicos de Televisa? De ahí viene, de los privilegios que tiene como parte de estos linajes, de este linaje Illuminati que son los Slim, que no son de México, son unos árabes llegados del Líbano que hasta donde se sabe se dedicaban a traficar armas y hacer probablemente trabajos de sicariato. La esposa de Carlos Slim, Somaya Domit, que en paz descanse, era era parte de la familia de los Gemayel, que varias veces han sido presidentes del Líbano. Por eso no es extraño ver a la narcotraficante Claudia Sheinbaum defendiendo a capa y espada a Carlos Slim. Los horrores de las cámaras de tortura de Slim pues quedaron al descubierto cuando una joven, Gabriela Rico Jiménez, en Monterrey, Nuevo León, por ahí del año 2009, si fue 2009, concretamente 2009, pues protagonizó una serie de escándalos en la calle, muy alterada, evidentemente con algo de trastorno, de trauma, de estrés postraumático, de como se le pueda llamar. Denuncia, acusa directamente a los Slim de formar parte de una élite perversa que está implicada incluso en el asesinato del secretario de Gobernación del expresidente Felipe Calderón, Juan Camilo Mourinho. Hoy ya sabemos por las investigaciones periodísticas de muchos autores que los Slim fueron pieza fundamental para imponer como secretario de Gobernación, para imponer como jefe de la policía a Genaro García Luna, miembro del cártel de Sinaloa o colaborador del cártel de Sinaloa,
durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. Se lo impusieron los Slim, concretamente. Y bueno, esto es más revelador porque hay que recordar que Genaro García Luna llega a ese cargo, eso hay que investigarlo todavía aún más, pero llega a ese cargo también por Manuel Bartlett. O sea, otro de los que dirigían a los matones de la Dirección Federal de Seguridad en la década de los 60, 70, 80, todavía los 90, era precisamente ellos. Manuel Bartlett Díaz, colaborador del Cártel de Guadalajara, con este señor que ya fue extraditado a los Estados Unidos por Donald Trump, Rafael Caro Quintero, que participó en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Bueno, pues ahí encontramos también al hermano de Carlos Slim, que era Julián Slim, que se nota participada también en estos procesos de desaparición de personas. Lo que acusa Gabriela Rico Jiménez es que ellos forman parte de una élite satánica que comen incluso carne humana, que han comido seres humanos. Simplemente digo lo que hay en el video, lo que ella gritó en las calles el 3 de agosto del año 2009. Y los relaciona a los Slim directamente con la nobleza satánica del Reino Unido, con gente como el rey Carlos III, con la difunta reina de Inglaterra, con su esposo que era el retrato de un vil vampiro, de un vil demonio, ¿no? Felipe de Edimburgo. Y no solamente lo digo por su físico, sino porque sus ideas eran perversas, eran realmente demenciales. Quería la muerte del mundo. Él en una ocasión lo entrevista a una periodista de una agencia de noticias alemana, y el sujeto se le ocurre decir que cree, primero dice que cree en la reencarnación y dice: me encantaría reencarnar en una enfermedad incurable para matar mucha gente. Eso fue lo que dijo el príncipe, bueno, no príncipe, el rey Felipe de Edimburgo, un satanista masón de muy alto grado, el esposo de la reina Elizabeth II de Inglaterra. Esta gente es la gente más perversa del mundo y la que ha impulsado horrores. Otra de las denuncias por las cuales yo me baso que esto es real es el testimonio del canadiense William Combs. William Combs fue un activista que denunció, ahora dicen que lo trivializan, ¿no? Que no había maltratos contra los indígenas en los orfanatorios de Canadá. Sí los había, tal vez exageró mucho cuando decían que estaba lleno de cadáveres todos los orfanatorios. Eso fue una exageración, pero no hay que desestimar que sí había una política de asesinato contra personas indígenas por parte de un régimen anglosajón como es Canadá, un régimen racista controlado por el Imperio Británico, por un régimen satánico como el de la monarquía de los reyes de Inglaterra. Eso nunca lo deben de descartar, porque ahora como que con esto de la nueva derecha, como que se ha tratado de descalificar eso. Bueno, pues William C. Combs dice que por ahí del año de 1964, la reina de Inglaterra junto con su marido visitaron un orfanatorio en el que él estaba, que se llevaron a unos niños, no fue para adoptarlos, y que los niños nunca regresaron. Por lo cual, mediante otros testimonios, mediante otras fuentes, él dice que ha llegado a la conclusión de que los niños fueron pues asesinados. En un momento dado alguien habló también de canibalismo por parte de ellos. Vamos a pensar que hay algo de cierto, porque ya son muchas personas, ¿no? Dicen que cuando el río suena es que agua lleva, y son muchas las personas que se quejan o que los acusan de cosas muy similares. Esta es la parte en la que acusa a Carlos Slim Domit, que aparece ahí con el farsante Eduardo Verástegui. Y luego la parte cuando se burlaron de ella en el Ministerio Público. ¡Lárgate! ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, de los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! ¡Fuera la carne humana! ¡Me llevan! ¡A mí no me llevan hasta que eso no se aclare! ¡A mí no me llevan! ¡Ustedes me
Y ella refiere que cuando tendría aproximadamente 12 o 13 años en la Ciudad de México, por ahí de junio, de julio, que además las fechas coinciden con ritos satánicos que se hacen precisamente en este mes de julio, habría una especie como de zona residencial o lugar especial en el que venían incluso estas personas a México a realizar ciertas actividades que constituyeron posteriormente crímenes atroces. Ella habría sido, no entiendo, todavía habremos de investigar más cuál sería la relación. En redes sociales pues se dicen muchos chismes, incluso creepypastas, se han burlado horriblemente de Gabriela Rico Jiménez, de las cosas que yo logré investigar y que puse en mi blog, pues muchos tomaron de ahí para escribir tonterías, para hablar de reptilianos, para hablar de fábulas estúpidas. Y yo lo que les digo es que siempre recuerden que ella es una persona real, una persona que sufrió algo traumático. Habremos de investigar cuál fue realmente la relación, por qué ella pudo conocer de primera mano esto. Porque todos por lo general tienen los reporteros, porque el reportaje que tenemos está incompleto, referían que ella decía que tendría algún parentesco con todas estas personas. Y es posible. Es posible que realmente tuviera un parentesco con todas estas personas. Algunas veces cuando la gente piensa en linajes Illuminati, no sé por qué, piensan que son 3 personas viviendo en una inmensa mansión, pues por ahí en algún lugar muy lejano, cuando en realidad muchas personas que pertenecen a un linaje satánico, a un linaje consagrado al mal, pues estamos hablando por ejemplo del linaje Rockefeller, que serán como unas mínimo como unas 600 personas viviendo como en una especie de cerrada más o menos residencial, pero si tú ves a estas personas parecieran más bien personas de clase media alta, a lo mucho, y viven en esos lugares y algunos ni siquiera tienen el apellido Rockefeller, aunque tienen un parentesco muy cercano con ellos y una actividad muy cercana al clan, por citarles uno, pero es uno de tantos linajes de los cuales podríamos hablar de la forma en la que viven, y es muy lejos de lo que la gente se está imaginando. Otro mito es que no tiene ninguna participación pública o que todo es ultra secreto. No, en realidad las cosas son como con más naturalidad en todo esto. Y bueno, pues ese es el caso que tiene ella, ¿no? Esto como una denuncia de las más graves, ¿no? Pero pues los Slim, ligados al padre Maciel, sacerdote pederasta, a las estafas de esta secta, los legionarios de Cristo, que lo único que buscan es robarse el dinero de las familias ricas de México. Explotación laboral, estafas, inmensas estafas con el gobierno, narcopolíticos, dueños de aeropuertos, quieren devorarse México, o sea, su ambición es infinita, quieren ser dueños de todo México los Slim. O sea, no sé qué otra cosa podría yo presentarles para que me entiendan, para que comprendan la bajeza, la suciedad con la que se rodea Verástegui, y que le dejen de creer muchas personas todas las locuras, todas las tonterías que este señor se inventa. Él es un emisario del diablo, no puede ser definido de otra forma, porque de una forma muy hipócrita habla de esto, de Cristo, del otro, de que llega al exceso de la ridiculez Verástegui, que va a la Basílica de San Pedro y pide que le tomen fotografías para que vean que está arrodillado, o sea, presume de una fe que obviamente es una fe mentida, una fe falsaria con la cual de alguna forma intenta tener un lucro además político, que es del todo deshonesto. Yo no sé si este señor llega a ser presidente, pero como llega a ser presidente, con toda la corrupción que hay en nuestro país, sería una cosa verdaderamente desastrosa. No creo yo que tenga los elementos para llegar a ser presidente, más bien pienso que es una operación de manipulación psicológica para que la gente, al verlo él rico, al verlo él relacionado con todos estos, se aferre, la gente ignorante, a seguir votando por los criminales y multiasesinos de Morena, que son serviciales en todo a Slim. ¿Quién le vendió la Plaza Mariana a Slim? Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién le entregó los contratos de la línea 12 del metro a Slim? Marcelo Ebrard. ¿Quién le dio 76,000 millones de pesos a todas las empresas de Slim?
el satanista Andrés Manuel López Obrador, masón grado 33, hoy prófugo de la justicia. Si Donald Trump se lleva a Sheinbaum y a López Obrador a la cárcel por narcotraficantes, aún queda el infeliz Slim y Eduardo Verástegui buscando o persiguiendo la presidencia. ¿Qué podrá hacer todo el dinero de Slim como para comprar una presidencia? ¿Y qué horrores podrían hacer todos sus funcionarios, incluido Omar García Harfuch, que también es una pieza, también es familiar de Slim, pero discretamente? Todos son de origen judío árabe, libanés. No los vean como mexicanos, no crean que todos los que están prietos finalmente van a ser mexicanos, no. Esta gente viene de otro lugar, y así como los ven, son linajes con una antigüedad probablemente hasta estamos hablando del 3000 antes de Cristo. Del 3000 antes de Cristo ya existían poblaciones rindiendo cultos demoníacos con esa estrella de 6 puntas en el Líbano, concretamente en una ciudad que se llamaba la Heliópolis. No por nada la gente como Slim, que además tienen a los Chedraui, tienen a los Harp, Elú, están emparentados con ellos muchas familias libanesas aquí en territorio nacional mexicano y que están íntimamente relacionados con la política. Pero no son mexicanos. Yo sigo insistiendo en que no son mexicanos, son invasores árabes libaneses que se han mimetizado con el pueblo de México. Y cuando una ratera como Claudia Sheinbaum les hable contra los españoles, recuérdenle que el hombre más rico de México no es español, sino un árabe. Y que la presidenta de México es una judía, atea, que es descendiente de judíos esclavistas, que no tiene ni un solo ancestro indígena, ni un solo ancestro mexicano. Y entonces entenderá que los mestizos españoles somos los únicos que tenemos derecho a gobernar esta tierra, porque esta tierra la edificaron nuestros ancestros. Y estos son ladrones, son invasores que no tienen nada que hacer en nuestros intereses, en los intereses de nuestro país. Son personas que ni siquiera defienden la misma fe que nosotros tenemos. No tienen nada que hacer en territorio mexicano. ¿Qué haría yo si tuviera el poder? ¿Qué haría yo? ¿Qué no haría yo destruyendo las empresas de Slim, o por lo menos ocasionándole un daño patrimonial que lo dejara pobre? Eso es lo que se tiene que hacer con alguien como Slim. Es muy peligroso dejarle las manos activas. Pero bueno, pensemos que Dios nos va a sacar de esto. Pensemos que Trump va a proceder también contra Slim y contra Verástegui, porque no podría ser de otra forma si es coherente. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal y no dejes que nos censuren. Hasta la próxima.